Hola, hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Jefferson Mauricio Morales Holguín, estudiante de Teología en la Universidad Santo Tomás. Hoy vamos a hablar sobre eh, cómo es vivir con plenitud, con amor, viviendo juntos, donde exploraremos también a través de la ética, del bienestar compartido, de la reciprocidad. Y hoy estoy con mi esposa y compañera de vida, Olga, que la amo mucho. Hola, gracias por acompañarnos. Como lo ha dicho mi esposito, vamos a hablar de un tema muy esencial y es cómo vivir de forma inteligente para disfrutar la vida, las relaciones y desde luego teniendo en cuenta el respeto por el cuerpo y por nuestra alma. Esto también implica pues hablar de placer. Claro está que no es un placer vacío, sino que se vincula con el amor, con esa reciprocidad y también con la fe. Porque para muchos la espiritualidad también atraviesa el cuerpo, los vínculos y el gozo. Entonces, ¿qué significa vivir inteligentemente, ética del placer y el bienestar compartido? Pues hablar que vivir inteligentemente no es solo acumular cosas ni evitar el dolor, más bien es vivir con sentido. Podríamos decir que es elegir lo que nos hace feliz, lo que nos hace bien, lo que te hace estar bien a ti, pero también a quienes te rodean, en este caso a tu pareja o a la persona con la que has decidido vivir el resto de tu vida. Pero también es buscar una vida buena en todos los sentidos, en todos los planos, emocional, espiritual, psicológico. Y esa vida pues incluye el placer, pero el placer con el alma, con valores, con reciprocidad, donde el uno se une al otro buscando siempre la felicidad del otro. Es esa capacidad de poder entregarse, de poder darse, y asimismo como se da, pues se recibe también ese mismo amor. El amor es lo que armoniza y desde luego hace que ese placer sea mucho más meritorio entre la pareja cuando el uno está pensando es en el bienestar del otro, no en sí mismo. También pues muchas veces desde la fe o la fe que nosotros profesamos o la que ustedes profesan, continuamente nos hablan del amor y ese amor como una entrega mutua. Y si uno se pone a pensar pues en una relación sexual o amorosa, es algo casi sagrado porque también hay una entrega mutua cuando se da con conciencia y con mucho cuidado hacia la otra persona y hacia uno mismo. Es una experiencia muy profunda y muy linda porque en este caso el placer no solamente estamos pensando en el cuerpo sino también en el alma. Y para nosotros pues desde la creencia que tenemos pues sabemos que Cristo lo entregó todo por nosotros, por su iglesia, y asimismo está en la relación de pareja, donde se entrega el uno al otro totalmente, sin ningún interés más que hacer feliz a la otra persona. Entonces es una expresión también de esa parte, reconocer al otro que es alguien muy sagrado para mí y que por lo tanto yo debo llevarlo siempre a buscar ese bienestar y tener en cuenta que no debo causarle ni sufrimiento ni dolor, sino por el contrario que pueda sentirse amado. Pues aquí nos centraríamos en hablar en el placer consentido, la dignidad y la trascendencia. Es decir, muchas veces nos dicen que debemos mirar a la otra persona como un fin y no como un medio, en el pensamiento filosófico. Pero también el tema del placer sin ética puede vaciarnos.
Es decir, a veces utilizamos a las personas, las instrumentalizamos, las cosificamos como algún objeto. Pero es mejor un placer con respeto, con ternura, con dignidad. Eso nos eleva, eso nos conecta no solo con el otro, con la otra persona, sino con algo más grande. Y es allí pues donde hablamos de trascendencia, trascender nuestras relaciones. Cuando trascendemos esas relaciones, pues está esa espiritualidad, donde hay algo más clave, que no solamente está la presencia como tal del cuerpo, sino también del alma, que es algo más profundo y un encuentro con la siguiente persona, con la persona, teniendo en cuenta que el cuerpo en sí es una fisionomía, mientras que el alma es esa profundidad central que mueve todos aquellos sentimientos que en ese momento podemos expresar. Y nada más valioso que poder expresar ese amor sincero, sin máscaras, sin manipulación, sin esperar nada a cambio. O sea, es simplemente pensar que yo debo hacerla feliz. Y muy seguramente si la otra persona también está pensando de igual manera en hacerme feliz, pues los dos no solamente vamos a tener esa gracia de sentir el placer, sino de también tener esa satisfacción de poder sentirnos amados, respetados y lo importante de no sentirnos vulnerados. Y yo creo que ahí es donde está el quid del asunto, el poder respetar a la otra persona en su complementariedad, como complementariedad, pero también en todas sus dimensiones. Y entre ello pues el alma. Creo que el alma es esencial. ¿Por qué? Porque es la esencia, valga la redundancia, de la otra persona, no como un objeto de deseo, sino más bien como un ser humano completo. Y esa conciencia pues lo cambia todo cuando actuamos así, cuando miramos al otro como un ser humano. Es hermoso cuando yo puedo reconocer en la otra persona ese ser divino que hay en él, en lo profundo o en ella, ¿no? Dependiendo mi pareja. Entonces, de alguna manera, como yo lo puedo mirar desde los ojos de mi alma, no solamente por su cuerpo, por la atracción que haya, sino también cómo puedo yo transmitirle esa seguridad, esa alegría, esa satisfacción, y que no se va a sentir usado o usada, sino por el contrario, que yo le estoy cuidando inclusive en el momento más íntimo que tengo con él o con ella. Y aquí pues como nos surge como una pregunta, ¿no? ¿Cómo se ve eso desde lo cotidiano? Pues no hay que obviar que dentro de las relaciones hay muchas vicisitudes y pues nuestra naturaleza humana a veces tiende a dejarse llevar por los sentidos, por los instintos. Pero saber vivir inteligente esos momentos de adversidad también en la parte espiritual lo pueden ayudar a uno mucho. En el tema de una conversación honesta, una pausa, un abrazo, el compartir un helado, hacer algo que lo llene a uno como persona con la otra persona, que lo complemente, que lo sienta uno en gozo, que esa relación sea especial, que sea la posibilidad de saber que no hace falta hablar para compenetrarse con esa persona. Qué importante es en ese momento de tener la intimidad con la otra persona, que nazca desde la voluntad de cada uno, de que no se sienta obligado, y que si no es el momento de tener la relación, que también la otra persona pueda respetar ese momento y pueda entenderlo sin que hayan contrariedades, sin que en ese momento se lleguen a presiones o a manipulaciones, sino que haya siempre ese respeto y ese acuerdo mutuo. Guardar el silencio para amarse
y también escuchar la voz del otro para conocerse, para saber qué le gusta, qué no le gusta, en qué puedo estar fallando o en qué le puedo yo ayudar, porque finalmente hablamos de ese cuidado y cómo podemos hacerlo de diferentes maneras, cada uno desde su forma de creer, con una oración, con un silencio, con una mirada, con una caricia, haciendo sentir al otro siempre que es importante para mí y que no busco satisfacerme, sino por el contrario, busco su bienestar, su cuidado y que se sienta pleno en ese momento, que pueda también sentir ese placer, esa satisfacción, esa alegría de sentirse amado. Sí, es como, hay unos que rezan en palabras, hay otros que sus oraciones son actos, pero si amamos bien, también eso puede ser una forma de fe, porque en el momento de entregarnos con respeto, con ternura, es también pues confiar en ese misterio que es el otro. Entonces es un negarse a sí mismo para poder dejar que la otra persona crezca. Y debe ser mutuo, ¿no? Y ese es el compromiso desde un enfoque espiritual, desde la dignidad también de la persona. Entonces, volviendo a esa pregunta de cómo vivir inteligentemente para gozar la vida, el amor y el sexo, pues encontramos en nuestra realidad que debe haber un equilibrio entre el cuerpo y el alma, que desde luego el placer juega un lugar muy importante, pero que sea también con esa conciencia, con esa espiritualidad, con ese respeto, con ese amor, con ese cuidado, en que cada uno se da al otro y donde estoy pensando es en la felicidad del otro. Y una palabra clave es la reciprocidad. Es aprendiendo a dar sin vaciarnos y a recibir sin miedo, porque el amor, pues viviendo éticamente, por supuesto, puede ser ese espacio más sagrado que compartimos con la otra persona. Cada persona venimos de diferentes experiencias o quizás de ninguna experiencia en la parte de las relaciones, pero cuando hay esa comunicación con la otra persona, cuando aprendemos a conocernos a nosotros mismos, a sanar nuestras heridas, ayudar a sanar las heridas del otro, a respetar desde luego y poder no vulnerar sus sentimientos, pues entramos nosotros a darle ese lugar y a que por el contrario la persona se sienta protegida y esté bien. Si esto te movió el corazón, pues compártelo con alguien que también cree que el placer puede tener alma. Y también puedes recordar, ¿no?, que vivir con gozo, con fe y con dignidad es una forma muy sabia de honrar la vida. Es una manera de ser conscientes de que estamos viviendo y que vivimos acompañados, que no estamos solos, sino que hay muchas personas que son un misterio, y ese misterio, como le decía Dios a Moisés, es terreno sagrado. Entonces, que esa persona también es un terreno sagrado que hay que respetar y honrarla en su dignidad. Muchas gracias por podernos escuchar, por compartir con nosotros este momento de reflexión. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que este pequeño aporte sirva para cada una de sus vidas, de sus relaciones y desde luego para mejorar cada vez esa relación con cada una de sus parejas. Gracias.